¿Qué onda, Iván? ¿Cruje la unión aduanera? Cruje el Mercosur, sí, parece que sí. Venimos de semanas intensas en ese sentido. Tenemos como primer punto, como para ir conversando, lo que es el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que se anunció el 13 de noviembre, y que incluye, entre muchas otras... Ahí tenemos... No puedo evitar reírme de Milei, por favor. La foto familiar. La foto familiar de la cumbre... eso fue cuando fue en Argentina, ¿no? La cumbre del Mercosur, la última. Bueno, estamos como con señales en algún sentido contradictorias o con un escenario que se complejiza en la medida en que, por un lado, bueno, tenemos este acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que da acceso preferencial a bienes de Estados Unidos al mercado argentino, sobre todo bienes industriales, un acceso bilateral en términos de lo que es carne vacuna, que es como sectores que siempre fueron sensibles en la negociación, si nos podemos remontar hasta la ECA, a ver esas dificultades para lo que es bienes en los cuales ambos países o ambas regiones son productoras. Al carajo. A ver que se cumplían los 20 años. Los 20 años, ¿no? los 20 años, precioso revivir esos videos del Diego. Es un gran revival de América Latina, completamente disgregada. Y pensando en ese momento como, che, ¿cómo no lo supimos aprovechar, ¿no? Éramos tan felices y no sabíamos, ¿no? Tal cual. Y bueno, parece que a cambio Estados Unidos, además del apoyo político y financiero que está recibiendo el gobierno de Milei, daría algunas concesiones también en lo que es de acceso preferencial a algunos recursos naturales, que no sé hasta qué punto no son de interés justamente para Estados Unidos, más que una moneda de cambio para Argentina, a pesar de que Estados Unidos se arroga el derecho a poder poner algunas medidas de restricción en función de los impactos que pueda tener en sectores estratégicos de su economía este posible acuerdo, como bajo la cláusula de seguridad nacional, ¿no? O sea, básicamente Argentina está abriendo su mercado, entre otras cosas, a cambio de concesiones que son temporales en algún sentido, porque son directamente dadas por el gobierno, por el ejecutivo norteamericano, y por otro lado, que ya se están ateniendo, ¿no?, a la posibilidad de reducir efectivamente lo concedido a Argentina. ¿Viola el acuerdo del Mercosur? ¿Este acuerdo? Bueno, sí, es una discusión, me encanta porque hay muchas interpretaciones. Lo primero me parece que para decir es que no conocemos los textos, ni siquiera hay como un texto medio oficial con formato de texto de acuerdo, aunque sea en negociación, de lo que serían las informaciones que vos compartías, Iván, y que podemos tener son a partir de comunicados, ¿no? Sobre todo comunicados de la Casa Blanca o declaraciones de funcionarios. Lo que parece ser es que es mucho más que un acuerdo marco, parece ser un acuerdo de comercio y de inversiones. Entonces, en la medida en que las normas de Mercosur no han cambiado, en el sentido hay ciertas discusiones sobre la flexibilización, pero las cláusulas, la 3200 sigue vive y lucha, no en términos de nadie la cambió, no hay, y las excepciones que se han discutido es para modificaciones unilaterales del arancel externo común, pero esto parece tener otro carácter. Incluso, bueno, Uruguay tiene un tratado marco con Estados Unidos de hace ya algunos años, pero es un tratado de otro tipo, ¿no? Es como más de promoción de facilitación de comercio, de promoción de inversiones, que eso sí estaría dentro de la regla. Esto parece ser un tratado de comercio, aunque es súper asimétrico, ¿no? Porque como vos bien decías, Argentina parece entregar muchísimo en términos de apertura de su mercado, y sobre todo de soberanía regulatoria y de soberanía de limitación de la acción de lo que quede de empresas públicas, que son pocas en Argentina, y a cambio lo que he leído que se ha analizado es que se beneficia en términos de carne, y en eso que vos decías, de un poco incierto de qué tan sostenible va a ser ese acceso al mercado de la carne argentina. Entonces va a haber que seguirlo de cerca, ¿no? Parece haber abierto la ventanita de la flexibilidad por la vía de los hechos del Mercosur, ¿no? No discutido
sino por la vía de los hechos, ¿no? Es un poco eso lo que está pasando, me parece. Sí. Me llama la atención que ahora decías lo de carne y vi hoy que Trump levantó los aranceles a la carne brasileña. Claro, porque en realidad la lectura que hicieron es que tiene un problema de carestía en el mercado doméstico por los aranceles locos que puso. Entonces, porque incluso es eso lo que dicen, no es que haya un acceso genuino, sino que lo que pasó fue que fue atrás con las decisiones arbitrarias de gravar los bienes, entonces las importaciones. Entonces es eso un poco lo que está pasando, ¿no? Es tremendo. Parecería ser un poco la lógica, ¿no? Ahora, con el diario del lunes o con un poco más de tiempo, parecería ser un poco la lógica de negociación de Trump, ¿no? La de elevar, ¿no?, los niveles de apretar, ¿no?, para después negociar en función de te libero un poco de eso mismo que yo anuncié, ¿no? Totalmente. No hay... Y por supuesto que la OMC, que nunca fue que viva. el sur global ¡Viva! es algo como es un dinosaurio, ¿no? Totalmente fosilizado, ¿no? Sí, Violatorio todos los acuerdos OMC que podamos imaginar. Bueno, pero Estados Unidos no está buscando nada que sea, lo que decíamos antes, nada que sea multilateral, sino presionar a nivel bilateral. Exacto. Y presiono y me corro. Esa cosa y vuelvo transaccional de la Total. política comercial, ¿no? Que envuelve presión política, presión militar, y es un poco las reglas del comercio internacional un poco aisladas y con esa garantía de las cláusulas de nación más favorecida, de cómo se extienden a todos los estados, un poco era una entelequia, ¿no? Pero aislamos el comercio de otras lógicas de presión transaccionales políticas, ¿no? Y Estados Unidos está haciendo política comercial transaccional, ¿no? De penalización, de castigo, y lo hace porque puede, digamos, ¿no? Porque puedo. Me llama la atención cómo el otro día creo que leí al ministro de Economía diciendo que ahora los acuerdos económicos se regían por la geopolítica y no por los acuerdos comerciales, los intereses económicos. Cambió. Ahora aparentemente. ¿Ahora es distinto? Sí, no ¿O sé. siempre fue así y Claro. yo capaz que fui mal a la facultad? Siempre fue así, pero también era uno de los pilares del mundo de posguerra, ¿no? La cierta ecuanimidad en relación al comercio respecto a otras variables, ¿no? Y la discriminación por las reglas OMC tenía que cumplir algunas reglas. Exacto. Vos podías hacer comercio preferencial, pero tenía que cumplir algunas reglas de, ¿no?, determinada cobertura del mercado, también de que sean acuerdos que fueran abiertos a que otros estados ingresaran. Bueno, había ciertas reglas, no para defender a la OMC, que históricamente no fue beneficiaria para los países del sur global, pero por lo menos había ciertas reglas que tenían que ver con eso, ¿no? Pero bueno, ahora eso ya quedó absolutamente en la historia, y la arbitrariedad y el peso geopolítico, geoeconómico es lo que manda, ¿no? Que siempre mandó, pero ahora sin ningún tipo de restricción de acuerdo multilateral, ¿no? Sí, va en la línea de esto que decíamos en su momento con Damián Rodríguez, que planteábamos esto de, bueno, no, más allá de que las reglas fueran malas para los países periféricos y sobre todo para los pequeños países periféricos como el nuestro, que existan reglas ya es algo bueno en el sentido de, bueno, sabes con qué huellas harás, ¿no? Claro, y es lo que nos permite navegar en este marquito de reglas. Ahora no estamos pudiendo, y eso lo voy a atar con nuestro siguiente tema, pero antes tenemos una nueva pauta de UTE. ¡Plin!